España son los que merecen biche. Podemos también tener lógica local y que para mí hoy es una celebración bien particular porque recoge el proceso de cambio que estamos queriendo hacer en el INVIMA, pero recoge también un cambio de relación entre el INVIMA y ustedes. Vamos a contar con ustedes para este trabajo de un compromiso con la calidad de los productos, no solamente para Colombia, pero adicionalmente nos estamos sumando a una corriente global, lo cual nos va a permitir movernos con una lógica global y que las industrias también se muevan en un mercado global y que pensemos, pues otra de las ambiciones que tenemos en estos 30 años es tener una regulación regional, tener una agencia regional, pero ya, si no lo consigue, estaba diciendo algo muy grave, hizo corto. Estos procesos de construcción de algo regional se demoran. Yo creo que con un evento como el de hoy, el proceso nacional ya está dando un paso enorme para que la calidad de los productos farmacéuticos y en particular los medicamentos estén dando un giro hacia un trabajo de construcción colectiva. A mí me emociona mucho. Yo no soy farmacéutico. Sin embargo, hay personas que creen que algo tengo de farmacéutico. Sí tengo un título de farmacéutico honorario. Eso fue hace ya bastantes años. Por una razón, como médico he estado muy cercano a las discusiones relacionadas con medicamentos, con el buen uso de medicamentos, con la calidad de los medicamentos, y eso hace que la relación profesional siempre termine con el gremio de los farmacéuticos. Y tengo el placer de conocer a una buena cantidad de ustedes. Tengo el placer de tener una antigua cercanía con el colegio y tengo la satisfacción de que con el colegio hayamos podido avanzar en esta propuesta y hoy tengamos este primer encuentro, pues porque además sí creo que la profesión farmacéutica es una profesión sanitaria, es una profesión de las ciencias de la salud, de las ciencias y de la salud, y no una profesión de producción industrial. Tiene de los dos, pero es una profesión de salud. Y lo que también estamos haciendo hoy es poniendo en relieve, resaltando el papel de los farmacéuticos en la salud a través del trabajo en la garantía de calidad de los medicamentos. Así que yo celebro mucho esto con, con muchas expectativas, con mucha satisfacción. Aquí está una buena cantidad de los funcionarios del INVIMA que son los culpables de que todas estas cosas con los del colegio se hayan podido construir. Y bueno, empecemos esta fiesta, pues porque en Barranquilla nos quedamos y como decía Álvaro, estamos para celebrar que hayamos podido empezar este proceso y esta fiesta. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Gracias, doctor Rosa. Bueno, vamos a dar inicio a este módulo 1 que hemos llamado Información General o Administrativa Legal. Y para eso le voy a dar la palabra a Rubén Gómez de la Dirección de Medicamentos del INVIMA. Rubén, buenos días y adelante. Y Andrei también. Andrei.
Andrei Forero también, coordinador de registro, también nos va a acompañar en esta primera parte. Muchas gracias a los dos. Hola, muy buenos días. Pues de parte del INVIMA reiteramos el agradecimiento pues, por estar aquí, por hacer partícipes de este primer acercamiento. De parte de INVIMA pues estamos buscando hoy también presentarles a ustedes como parte de del avance hacia dónde nos dirigimos con algunos cambios que estamos haciendo, proyectándonos hacia lo que vendría a ser la certificación, la renovación de la certificación como agencia sanitaria de referencia regional, proceso en el que nos encontramos y sobre el cual estamos implementando varios elementos o varios aspectos que nos piden este marco normativo, pues para seguir manteniendo ese estatus de agencia regulatoria de referencia. Sí, por cierto. Y bueno, y con lo que iniciamos el día de hoy es con el tema del formato CTE para medicamentos. Como les comentaba hace un momentico, ese es uno de los requisitos, o uno de los aspectos con los cuales nosotros buscamos cubrir determinados subindicadores de la herramienta global para mantenernos o para certificarnos, renovar la certificación como agencia de referencia regional. Entonces, el día de hoy vamos a estar Gloria Peñuela. Les pedimos disculpas, tuvimos que hacer unos ajustes de última hora, puesto que tuvimos unos inconvenientes logísticos. Entonces, Gloria va a apoyarnos en la parte final de la presentación, específicamente lo que sería el módulo 4 y 5 del CTD. Estamos con André, que nos apoya en la parte de calidad, presentarnos la parte o las particularidades del módulo de calidad específica para medicamentos biológicos, y quien les habla, Rubén Gómez. Voy a estar presentándoles lo que va a ser el módulo 1 al módulo 3. El módulo 3 específico para medicamentos de síntesis química. Entonces, el orden de la presentación que vamos a hacer es básicamente el mismo orden que tiene el formato del CTD, desde el módulo 1, con información administrativa y legal, que obedece como a la estructura regional. El módulo 2, los resúmenes. Módulo 3, calidad. 4, reportes de estudios no clínicos. Y módulo 5, reportes de estudios clínicos. Al final de toda esta presentación tenemos un cuestionario relacionado a lo que es la implementación del CTD. Entonces, creo que ese código QR ya se compartió el día de ayer. En caso de que de pronto no lo hubiesen diligenciado, al final vamos a tener el espacio para hacer diligenciar el formulario. Entonces, en ese pues, formulario pues, va a ser también un buen diagnóstico para nosotros, para saber de manera general cómo ven ustedes la implementación de esta herramienta. Entonces, ¿qué es el CTD? El Common Technical Document. Es un documento, un formato armonizado, iniciativa de la ICH, con el documento de referencia en su versión más vigente, que es el M4 de junio del 2016, mediante el cual se busca armonizar las solicitudes, ¿sí? Entonces, manejar una única forma, una única numeración, estructura y organización de los documentos referidos o presentados para las autorizaciones de comercialización.
Entonces, pues, mediante este documento, mediante la implementación de este Common Technical Document, lo que buscamos es mejorar o apuntarle a mejorar la eficacia administrativa, ¿sí? Al momento de evaluar, digamos, los trámites, con las ventajas que nos provee, digamos, manejar esa estructura, que a nivel internacional, quienes ya estén sometiendo solicitudes a otras agencias de referencia, otras agencias internacionales, pues es una forma, una estructura que resulta conveniente y pues implica una única preparación de la documentación para someter a las agencias respectivas. Este es un esquema traído de lo que es la guía de la ICH en su versión más reciente respecto a cómo es la distribución del módulo del CTD. Entonces tenemos un módulo 1 específico a lo que es la información administrativa. En la parte superior pueden ver que dice que no hace parte del CTD como tal o a la estructura estandarizada que se maneja, puesto que este módulo 1 se adapta a las necesidades regionales, al marco normativo y pues procesos administrativos, digamos, en este caso, de la agencia regulatoria. Un módulo 2, el módulo 2 es específico a los resúmenes de los módulos siguientes, que sería el módulo de calidad, módulo referido a lo que serían estudios no clínicos y el módulo 5, que sería el clínico. Y ya específicamente el desarrollo de los módulos 3, 4 y 5 con los requisitos específicos a manejarse o emplearse en pues para estos módulos, dependiendo del tipo de producto que vamos a manejar. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la aplicación? Ya les decíamos por una parte que con la aplicación de este CTD buscamos, bueno, sería un instrumento, un formato que aplicaríamos para todo lo que serían los registros, solicitudes de registros sanitarios y modificaciones al registro sanitario, ¿sí? Bajo la estructura que estableceríamos acá. Bueno, con lo cual, ya les mencionaba anteriormente, buscamos pues mejorar la eficacia administrativa en la gestión de los trámites y la organización, a partir de la organización, ¿sí? En muchos casos nosotros nos encontramos a veces en la evaluación de un trámite con un número de folios, dependiendo del tipo de producto, dependiendo de la particularidad, con que son muy extensos. Entonces, y a veces digamos que no todos los documentos se presentan en un orden específico, o dependiendo de cómo se van armando los dosieres, pues hay personas que nos presentan inicialmente información, digamos, de autorizaciones, de contratos, después vienen con información farmacológica, final, información farmacéutica, y cuando uno se acerca a otro dossier de un volumen mayor, menor, se encuentra con un orden diferente. Entonces, el implementar una estructura en el manejo del formulario, de las solicitudes que ustedes nos alleguen, pues significativamente sí mejoraría la gestión en cuanto a que nosotros ya nos vamos directamente al orden de los documentos que queremos y revisar específicamente, dependiendo pues digamos, del manejo del formulario que manejemos internamente por cada producto. Entonces, entrando propiamente a lo que sería el módulo 1, ya les mencionábamos que este es un módulo específico se estructura o se establece por cada agencia regulatoria en su región, en su país, en su jurisdicción. En este se incluye lo que sería la información administrativa e información de prescripción. Entonces, pues ya les decía, es un módulo diseñado para cada agencia según las necesidades. En el caso de nosotros, pues nosotros establecimos los requisitos o tomamos los requisitos, los que se emplean actualmente, son basados en el marco normativo que tenemos, ¿sí? Y pues es el caso de requisitos como los poderes, en caso de no ser el titular del producto el que está haciendo la gestión de solicitud ante el instituto. Casos de ese tipo, más o menos, pero ya los vamos a ver un poquito más en detalle. Este sería, a grosso modo, lo que es el listado de documentos de ese módulo 1, ¿sí? No difiere de lo que estamos solicitando actualmente o lo que manejamos actualmente en nuestros formularios
FM004, el FM010 para biológicos, ¿sí? Hablamos de pues, una tabla de contenido, donde vamos a tener como todo el resumen de la información que se nos va a presentar. Datos generales, me voy como a las secciones principales. 1.2, datos generales, datos del responsable del trámite, que aquí sería, sería quién está haciendo la gestión, cuenta con una autorización, es el titular del trámite. Datos referidos a la transacción bancaria. Nosotros estamos hablando de un trámite que se ajusta a un manual tarifario, y una de las recomendaciones que vamos a colocar más adelante va a ser, es importante tener en cuenta el manual tarifario que estamos manejando al año en el que estamos haciendo la gestión del trámite. Y pues bueno, porque muchas veces nosotros a veces tenemos bloqueos administrativos en cuanto a encontrarnos con un trámite que no corresponde con la tarifa que le aplicaría a ese tipo de producto. Esos son reprocesos para nosotros, eso empieza, digamos, a sumarnos tiempos en la gestión, pues que retrasa la evaluación del trámite. Información 1.4, datos del titular, quién es el titular del producto. La parte 1.5, tipo del trámite a realizar. En esta parte también es de ponerle mucha atención. Aquí aprovechamos para compartir, digamos, muchos aspectos que se nos presentan ocasionalmente en lo que es la evaluación de un trámite, y es encontrar, ya les decía, dificultades al abordar un trámite cuya tarifa no corresponde con la solicitud, ¿sí? Y también, digamos, el tipo de trámite. Nos ha sucedido recientemente con las modificaciones. Entonces, se sigue la guía, pero muchas veces de pronto la guía de modificaciones no sé, da pie a que el usuario se confunda y no nos someta a la modificación que aplica. Eso nos genera reprocesos, contactarnos con el usuario y bueno, y una serie de retrasos que empiezan a sumarnos, como les decíamos. El 1.6, proceso del trámite. 1.7, matriz de responsabilidades, matriz de roles. ¿Quiénes van a ser los que están involucrados en la manufactura o en la manufactura y inclusive almacenamiento de ese producto? 1.8, certificados de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio. Esto es específico para situaciones en las cuales los productos son importados, para productos que son de fabricación nacional y que son certificados por el INVIMA. Nosotros no hacemos ese tipo de exigencias, nosotros contamos con la información al interior de la institución y pues por ley antitrámites no sería necesaria la presentación de los certificados que el mismo INVIMA emite. Temas de requisitos legales, descripción de la información de estudios fase 3 y estudios pivotal, la información relacionada al sistema de farmacovigilancia. 1.12, plan de gestión de riesgo específicamente para productos nuevos y para productos biológicos. Me voy al 1.13, tipo y clasificación del producto. Entonces aquí tenemos que se da una subclasificación del producto. Podemos estar hablando de un radiofármaco, de un medicamento biológico, de un medicamento de síntesis, un gas medicinal. Y, bueno, y subclasificaciones al interior de medicamentos biológicos. Tenemos el 1.14, un resumen de características del producto, y en esto nos voy a tener un par de diapositivas más adelante. Información del producto, información de artes, envases, empaques, insertos, y finalmente otro tipo de información administrativa que veamos necesaria en la gestión del trámite. Entonces, esas son como algunas generalidades de la tabla que les acabamos de presentar, y es que cuando mencionamos tabla de resumen o la tabla inicial, la tabla de contenido, pues es referir específicamente cuáles son los ítems que me aplicarían y digamos como en el fundamento de la aplicación de este formato es direccionar al evaluador hacia qué formularios es donde yo estoy presentando la información. Si es un trámite, me voy a la segunda línea, si es un trámite que es presentado por un apoderado, pues contar con los debidos poderes respectivos, autorizados, notariados, para el avance del trámite. Les mencionaban también anteriormente, tener en cuenta el tema del manual tarifario vigente al momento, al año que estamos sometiendo, al tipo de trámite que estoy haciendo, tener cuidado y detalle en esa parte.
diligenciar y seleccionar el tipo de trámite que necesito particularmente adelantar. Para el caso de medicamentos que se encuentran incluidos en el anexo de la resolución 1124 del 2016, mirar si para mi producto aplica la presentación de estudios bio, si es una solicitud nueva, si es el caso de una modificación, verificar si tal vez yo no he presentado esos estudios, va a ser un requerimiento que se va a adelantar, ¿sí? La presentación de esos estudios y dependiendo del tipo de modificación que yo adelante, pues unas evaluaciones comparativas como para verificar que la modificación no me está impactando lo aprobado o la información que yo tenía de disponibilidad y equivalencia. Bueno, aquí relacionamos que dichos estudios deben estar aprobados. Actualmente nosotros manejamos ya un canal específico para lo que es la evaluación de estudios de disponibilidad y bioequivalencia, que es una evaluación que se adelanta se adelanta en una dependencia de la dirección y es como un trámite aparte. Entonces, lo ideal sería contar con esta información previamente aprobada. Se pide en el caso de las modificaciones. Si yo voy a adelantar una modificación de cambio de composición de mi producto, se dice, una de las consultas que establece la guía es, bueno, usted ya tenía los estudios aprobados previamente. Si no tenía los estudios, entonces adelante los estudios previamente y ahí sí posteriormente adelante someta la modificación. Temas de protección de datos, si me voy a acoger a lo establecido en el decreto 2085 del 2002, pues tener en cuenta todos los elementos o que mi solicitud pues vaya marcado con la respectiva solicitud para la protección de datos. Y bueno, lo que les había hecho mención anteriormente, los certificados de buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de laboratorio se presentarían solamente pues, en el caso de establecimientos que hayan sido certificados por agencias diferentes al INVIMA. ¿Sí? En el caso de los establecimientos certificados por INVIMA, pues nosotros contamos con esa información y no la solicitamos. Listo, entonces otros temas, les mencionamos que en este módulo 1 va temas de requisitos legales. Entonces, pues normativamente nosotros solicitamos la información del certificado marcario, si es una marca que es de un producto cuyo titular está en el extranjero, se solicita la autorización del uso de dicha marca, certificado de existencia y representación legal del establecimiento que está haciendo la solicitud y quién es el responsable aquí en Colombia del producto, certificados de CBL, certificados de venta libre, contratos, acuerdos de calidad o documentos equivalentes. Información del sistema de farmacovigilancia. Entonces, en este módulo, en la sección 1.14 que les mencionamos, 1.12, perdón, de información de farmacovigilancia, es indicar si en lo que yo estoy presentando estoy incluyendo nuevas información de seguridad acerca del producto. Y para el tema referido a lo que sería el plan de gestión de riesgo, eso es pues eso hace parte de los requisitos que se manejan para solicitudes para medicamentos nuevos y para productos biológicos, solicitudes de registros sanitarios de productos biológicos, pues guiarnos o orientarnos por lo establecido en la resolución 213 del 2012 y en el anexo técnico respectivo. Y finalmente, pues sería todo lo referido a indicar los insertos, la información para prescribir, de acuerdo digamos, a la guía que tenemos o al documentos que tenemos actualmente para la elaboración de este tipo de documentos. Y aquí entonces, bueno, aquí yo les había mencionado anteriormente, nos vamos a detener en lo que sería el resumen de características de producto. Eso es algo que hasta el momento no habíamos manejado, pero con el cual estamos apuntando a cumplir 3 indicadores de la herramienta del GBT, del Global Benchmarking Tool, con la cual estamos optando por la renovación de la certificación como agencia sanitaria de referencia regional. Entonces tenemos un indicador, un subindicador. Entonces, el subindicador AC01.13, entonces nos menciona que las pautas aprobadas en folletos informativos, en insertos o en los artes del producto, debe corresponder a las características de resumen del producto.
Entonces nosotros hasta ahora, pues el resumen de características de producto para el INVIMA es algo novedoso, o sea, es algo nuevo, no lo estábamos manejando. Entonces, con esta herramienta nosotros buscaríamos buscar que la información que nosotros tengamos de un resumen de características de producto corresponda entre lo aprobado por la comisión revisora en actas y la información que tiene aprobado el interesado en insertos y artes del producto. Tenemos un segundo indicador, el AC04.08, y es que la Agencia Regulatoria Nacional aprobó información similar al resumen de características de producto en los envases del producto aprobado. Y finalmente tenemos un tercer subindicador, el AC05.01, y es que toda esta información se publica en un sitio web. Entonces, con esto, nosotros estamos creando, digamos, un nuevo elemento, ¿sí? El resumen de características de producto que nos exige o que nos están exigiendo para lo que sería la renovación de la certificación ante la OMS, y con el cual pues, nosotros vamos a dejar de manera pública información del producto. Una vez nosotros hacemos nuestra evaluación, entonces tenemos unas características que evaluamos desde diferentes aspectos, aspectos farmacéuticos, aspectos administrativos legales y aspectos de seguridad, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos serían de carácter público, ahora los publicaríamos pues en una página web que sean de acceso. De pronto, yo creo que esto no es un tema tan nuevo para todos. Cuando de pronto nos acercamos a una agencia de referencia a la información en páginas de EMA, agencia española, inclusive FDA, nosotros encontramos los resúmenes de producto, de las evaluaciones y de las autorizaciones que adelantan estas agencias. Entonces, nosotros tendríamos que, pues, iniciamos a hacer lo mismo, a manejar este resumen de características de producto. ¿Qué va a llevar este resumen de características de producto? Entonces va a llevar datos del medicamento, básicamente cuál es el nombre, cuál es mi registro sanitario, cuándo me fue aprobado mi registro sanitario, información de los roles asociados a ese producto, entonces quién lo fabrica, quién lo envasa, quién lo acondiciona, quién lo importa, dónde se almacena ese producto, ¿sí? Aquí en Colombia, quién sería el responsable del mismo. Tenemos datos farmacéuticos del producto. Aquí no tenemos nada diferente a lo que actualmente estamos colocando en nuestra resolución de aprobación, que resultaría básicamente cuál es la vida que tiene, la vida útil de ese producto, si es un producto para reconstituir, cuál es la vida útil después de reconstituido. No sé, se me va alguno, André. Las condiciones de almacenamiento, sí. Permítame un segundo. Sí, ya les dije todos. Sí. Gracias, Vale. Entonces, sí, precauciones y condiciones de almacenamiento, condiciones especiales del almacenamiento. Tenemos las propiedades farmacológicas del producto, entonces la información farmacocinética, farmacodinámica, información de toxicidad del producto. Entonces, es información que si de pronto no la encontramos nosotros, es información que está disponible en páginas de referencia de las agencias, páginas de agencias de referencia, ¿sí? En las mismas aprobaciones que ellos adelantan para otros productos. Tenemos las presentaciones, qué presentaciones estamos autorizando para ese producto, ¿sí? Todas se relacionan, se detallan ahí en ese apartado. Datos farmacéuticos, datos farmacéuticos ya. La información de seguridad y eficacia del producto, las indicaciones, las contraindicaciones, precauciones y advertencias, dosificación, posología. Entonces, en su mayoría es la misma información que está aprobada en actas. Nosotros tenemos una particularidad y es que en las actas de comisión revisora en ocasiones no se incluye la posología del producto o la dosificación. Entonces, en caso de no tener esa información, pues ahí buscaríamos que
que en la solicitud que ustedes nos adelantaran, pues nos colocaran como que no se tiene esa información en el formulario y nosotros pues hacemos la gestión interna como para que esta información empiece a quedar pública en actas también. Porque la idea es que lo que aprobemos en actas nos coincida con nuestro formulario, nuestro RCP, resumen de características de producto, y bueno, y pues que sea congruente con también la información que está aprobada en Artes. Finalmente, de acá me faltaría solamente mencionar que iría la composición cualitativa del producto, ¿sí? ¿Cuál es mi principio activo y cuáles son los excipientes que tiene en mi producto? Bueno, y vamos al módulo 2, que es específico para lo que serían los resúmenes de calidad, seguridad y eficacia. Les decíamos que en los módulos 3, 4 y 5 se desarrollan esos temas, pero dentro del formato del CTD tenemos este módulo 2 donde presentamos estos resúmenes, que son información abreviada de mi producto. Entonces, bueno, básicamente este módulo tendría 7 secciones. 2.1, la tabla de contenido, que indica lo que voy a presentar. El 2.2, la parte de introducción. 2.3, resumen general de calidad, que sería, esto corresponde al módulo 3, el resumen de la información que yo presento en el módulo 3. El 2.4, resumen global preclínico, sería lo referente al módulo 4 del CTD. El 2.5, resumen de global clínico, específico para la información que presento en el módulo 5, resúmenes preclínicos escritos y tabulados y resumen clínico. Entonces, ¿qué buscamos con estos resúmenes? ¿O cuál es la necesidad de estos resúmenes? Entonces, presentar la información de los parámetros críticos de mi producto. Entonces, en los módulos siguientes, nosotros al presentar nuestra información, nosotros podemos presentar información escrita, tabulada, diagramas, pero en esta parte de los resúmenes se requiere una información breve, ¿sí? Básicamente ir a los puntos claves de mi producto. ¿Cuáles son los elementos importantes de calidad que debo mencionar en este resumen? Si toco 10 tópicos en la parte de calidad, pues tendría que, en mi resumen, describir de una manera breve los 10 tópicos que estoy presentando en el módulo 3. El tema de la justificación es algo que ya se había incluido en las guías de modificaciones del 334, del decreto 334, en la cual se decía, tenemos una serie de requerimientos, pero es factible que no a todos los productos les apliquen los mismos requerimientos, o hay un requerimiento específico que para mi producto no aplica. Entonces, digamos que no nos cerramos a la banda y sabemos que hay particularidades. Lo que sí nosotros necesitamos es saber, cuando nosotros revisamos frente a nuestra guía, decimos, hay un elemento que aquí usualmente se solicita para este tipo de modificación. Entonces, necesitamos, bueno, la justificación. Si a mí no me aplica bien mi producto, ¿cuáles son la justificación técnica de por qué no aplica ese requisito? ¿Cuál es el aspecto técnico-científico por el cual, pues para mí ese requisito ya lo cubrí anteriormente, está inmerso en otro punto que estoy abordando, o sencillamente no lo debo responder porque no me aplica? Entonces, para lo que sería este módulo del CTD, este formato del CTD, pues les mostraba inicialmente que hay una serie de numerales que estamos incluyendo. Se da la misma situación. Si hay algo que no aplica porque es particular para mi producto, pues, y pues lo exige el formulario, entonces pues habría que hacer la justificación respectiva para que durante la evaluación pues se tenga en cuenta, digamos, ese soporte o ese argumento. En estos resúmenes no se necesita incluir nuevos datos. Entonces, el grueso del desarrollo de toma de información va a ser en los módulos posteriores, del 3 al 4, entonces no sería necesario incluir información adicional. Y buscamos que sean resúmenes no extensos, ¿sí? Información, digamos, condensada, lo más importante. Listo. Y entonces pasaríamos a lo que sería el módulo 3 específicamente. El módulo 3, información de calidad referida a medicamentos de síntesis química.
Ya en un momento va a pasar André y nos va a ampliar la información respecto a medicamentos biológicos. Pero entonces, aquí estamos hablando de la aplicación del módulo 3 en la actualidad para los medicamentos de síntesis químicas, todas las solicitudes que se vayan a hacer en adelante para este tipo de medicamentos. Este módulo 3 está dividido en 5 secciones. Una primera, la 3.1, tabla de contenido, el resumen de toda la información que se va a presentar. Tenemos un 3.2S, que es información específica para el ingrediente farmacéutico activo. El 3.2R, que es información de mi producto terminado. Un 3.2A, que sería la información de apéndices, información que más adelante les cuento de qué va a ser. Y el 3.2R, que es información específica para Colombia. Entonces, el formato del CTD tiene una parte estandarizada donde no cambia, elementos que son transversales para toda agencia regulatoria, pero tenemos una sección que en caso de que hubiese un elemento que no contemplara el formato, pero sí es necesario para la agencia sanitaria local dentro de su normativa, se manejaría en este apartado, 3.2R para aspectos de calidad. Entonces, ¿qué implica esto? Nosotros aquí tenemos enumerado los requisitos que se manejarían para lo que es el módulo de calidad de medicamentos de síntesis química. Aquí aclaramos que no estamos solicitando nada nuevo, aunque estamos adoptando un formato estándar bajo el marco normativo que tenemos actualmente en Colombia, bajo los mismos decretos, decreto 677, decreto 1782 para medicamentos biológicos, decretos de modificaciones 334 con su respectiva modificación 1474. Entonces, esos serían los requisitos que manejaríamos en las solicitudes o de un registro sanitario nuevo o modificaciones. Entonces, tenemos la información específica del ingrediente farmacéutico activo, la información general de mi ingrediente activo, nomenclatura, estructura, es información que en lo que se somete actualmente en la entidad encontramos en lo que ustedes nos allegan. Tenemos la parte de información de los fabricantes. ¿Quién es el fabricante? Esto tampoco resulta nuevo, a pesar de que tenemos la última norma de estabilidad, es la 3157, pues solicita esta información y contempla, digamos, un cambio de fabricante como una condición para adelantar un nuevo estudio del principio activo. Es información que siempre ha estado incluida en el formato de solicitud de registro sanitario. En el FM 004 y el FM 010 hay un apartado donde dice la información del fabricante del principio activo. ¿Qué sucedía y qué nos comentaban algunas personas? Nos decían, no, eso nunca se ha pedido. Nosotros decíamos, sí, ha estado en el formato siempre, solamente que no todos lo diligenciábamos. Entonces, ya tendríamos un apartado específico para la información del fabricante. Tenemos un apartado para lo que son las características de mi producto, en cuanto a cuál es la estructura, las características, impurezas de mi proceso de síntesis, control de calidad del principio activo, validación de las metodologías, justificación de especificaciones, materiales o estándares de referencia utilizados para el análisis, el sistema de envase cierre que maneja mi principio activo y el tema de estabilidades. Esto sería entonces netamente referido al 3.2S, que es información referida de calidad del principio activo. ¿No? En la siguiente parte, mientras cambia la diapositiva, sería la información del producto terminado. ¿Qué información del producto terminado manejaríamos? Manejaremos la información de la composición de mi producto terminado, ¿sí? ¿Cuál es mi ingrediente activo? ¿Cuál es mi concentración? ¿Cuáles son los excipientes de mi principio activo? Las cantidades. Si se maneja algún excedente, algún ajuste, pues tenemos un apartado para hablar acerca de esa parte, de los excedentes, propiedades físico-químicas, biológicas de mi producto, de los materiales, de los excipientes y del ingrediente farmacéutico activo, cómo es mi proceso de manufactura, cuál es mi sistema de envase,
acerca de la manufactura del producto, una descripción de cómo es mi proceso de fabricación, la fórmula del lote estándar, los controles y los aspectos, los controles, los puntos críticos de mi proceso, los atributos críticos de mi proceso. Si se presentan excipientes de origen humano o animal, sus certificados se presentarían en esa parte. El control del producto terminado, justificación de especificaciones en los casos que estamos hablando de productos que no son farmacopéicos, los estándares que se emplearían, el sistema de envase cierre y la estabilidad. Ese sería referido al 3.2 específico para el producto terminado. Pero yo les mencionaba que había un apéndice y una parte específico para requerimientos de la agencia regulatoria local. Entonces, en el apéndice que va información acerca de las instalaciones donde se fabrica mi producto, acerca de los equipos. Esa es una información importante. Sí, se relaciona a un proceso de fabricación, pero nosotros dentro de la evaluación verificamos, bueno, los equipos que están presentando, digamos que la capacidad o el tamaño del lote que nos están indicando, si estaría como entre el rango óptimo de operación de los equipos que se están manejando, se están empleando. Esta es información también clave cuando posteriormente existen modificaciones sobre el proceso de manufactura. Hay un cambio de equipo. Entonces, si yo tengo la información previa de cómo eran mis equipos, los equipos que estaban aprobados, puedo saber si estoy haciendo un cambio de un equipo similar o estoy haciendo un cambio de tecnología, ¿sí? Mejorando. Y tendríamos la parte de digamos, requerimientos regionales respecto a aspectos de calidad. Y esto sería elementos como, por ejemplo, si se requiere una validación de cadena de frío en caso de que lo necesitara el producto, o aspectos como de pronto algún reporte de excursiones del producto, si es un producto que se maneja en su cadena de distribución bajo condiciones diferentes al ambiente, si existe pues un estudio respectivo de las excursiones de este producto. Bueno, un cordial saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y entonces, continuando con la exposición del CTE, yo les voy a dar algunas generalidades del tema de medicamentos biológicos. Pues los medicamentos biológicos en general, pues como todos sabemos, los que estamos aquí presentes, la mayoría son importados. Pues la estructura del CTE es algo que ya la mayoría de ustedes conocen, manejan muy bien. Entonces no voy a detenerme como a mencionar con tanto detalle cada numeral, pero sí voy a detenerme en algunos aspectos puntuales, pues basados en nuestra normatividad colombiana. Entonces, inicialmente, pues lo que quiero buscar con este módulo es explicar este formato aplicado pues solamente a biológicos y en segundo lugar, pues cómo se aplica, como les decía, en nuestro contexto normativo a nivel local. Entonces, digamos que rápidamente voy a detenerme a hablar es del módulo 1, los requisitos puntuales para los medicamentos biológicos. Todos ustedes conocen el decreto 1782, es una norma pues relativamente nueva que se emitió en el 2014, pero empezó a ser vigente 3 años después. O sea, la industria tuvo 3 años para prácticamente entender e implementar todo lo que es los medicamentos biológicos. Entonces, hay una clasificación general que manejamos internamente en el INVIMA y que pues va a permitirme como traer, porque esto no está explícito en el CTD, pero que ustedes conozcan cómo internamente nosotros hacemos una subclasificación, también teniendo en cuenta que el grupo, pues como ustedes conocen, también regula, revisa todo el tema de los radiofármacos. Entonces tenemos los antivenenos, que pues son muy pocos, pero que obviamente tienen una importancia, sobre todo a nivel de salud pública aquí en nuestro país. Pues los obtenidos de fuentes naturales, que son los que técnicamente hablando llamamos realmente biológicos, los obtenidos de procesos como hibridoma, ADN recombinante, que son los biotecnológicos que cada vez vienen y vienen más en auge, pues muchos de los biológicos están migrando a los biotecnológicos, ¿no? Tenemos los biológicos radiofármacos y los biotecnológicos radiofármacos, que prácticamente son radiofármacos que por su mecanismo de acción requieren de un biológico o un biotecnológico para que lleven a cabo su proceso. Entonces, es como una subclasificación interna que tenemos. Obviamente, estos dos últimos son muy poco comunes, pero que ustedes sepan que existen y que también pues los tenemos en el radar. Entonces, frente al tema ya más puntual
que también es muy importante que todos manejemos, y más desde la parte farmacéutica, tenemos una subclasificación, que ustedes la pueden ver en pantalla. Entonces tenemos las enzimas, las eritropoyetinas y análogos, las gonadotropinas y análogos, todo el tema de hemoderivados, que ustedes conocen que los hemoderivados tienen también un componente adicional que es la liberación de lotes por parte del laboratorio. Cualquier hemoderivado, como los factores de coagulación, como las inmunoglobulinas, muchos de estos, pues por su origen y por sus características de variabilidad, lote tras lote, pues requieren adicional a todo lo que está en el CT, la liberación de lotes por parte del laboratorio, igual que las vacunas. Entonces creo que todos estos aspectos están muy claros en el decreto 1782 y pues lo conocemos de por qué un hemoderivado o una vacuna o un antiveneno pues requiere adicional a toda la evaluación de registro sanitario, pues la liberación de lotes por parte del laboratorio. Están las heparinas irrelacionadas, las insulinas y sus análogos, los interferones, otros, digamos que en estos otros incluimos, por ejemplo, lo que ahorita está en auge, que son las terapias avanzadas, otras tecnologías que van surgiendo y que tienen un origen biológico o biotecnológico o combinado. Las somatropinas, los serocitoxinas, las vacunas, que ya las acabé de mencionar, el ADN recombinante y los derivados de animales. Solamente quiero recordarle al público la importancia de vacunas de también cumplir con la resolución 1606, que es una resolución también que se emitió en el 2014, que muchos de ustedes ya también conocen, y que las vacunas pues tienen un contexto no solamente de análisis o revisión por parte del INVIMA, sino que también tiene un componente de impacto en salud pública y que obviamente el Ministerio de Salud pues está también muy pendiente de estas vacunas que requieren una priorización por temas precisamente de una situación clínica que se esté presentando en el país. Entonces, en vacunas, pues adicional a lo que estoy mencionando, tener en cuenta la resolución 1606 y que obviamente requiere la liberación de lotes por parte del laboratorio. Entonces, en el módulo 1, en el tema del CTD, o en nuestro español CTD, precisamente tenemos que tener en cuenta algo muy particular que es información regional y local de Colombia, que son las vías de presentación, es decir, las rutas por las cuales se está presentando el expediente, que ya las conocemos también todos aquí, y son la comparabilidad abreviada y el expediente completo. Todo esto es muy importante que ustedes lo vayan anotando porque, como les dijo mi compañero Rubén al principio, ustedes van a hacer como una serie de preguntas también hacia nosotros. ¿Qué nos quieren ustedes preguntar a nosotros? Y hay mucha información y nosotros también, por ejemplo, preguntarles a ustedes. Y yo aquí hago un alto en el camino muy rápido. ¿Por qué la vía de la comparabilidad abreviada y la comparabilidad está siendo de pronto tan poco usada? Es decir, tenemos una norma que permite mucha competitividad, pero que tal vez no hemos explorado o, digamos, aprovechado suficientemente. Entonces es como para que cada uno de ustedes también se mentalice, porque esto trasciende cualquier nivel de interpretación de los innovadores, de las multinacionales, porque también todos sabemos que hay multinacionales que también tienen biosimilares. Entonces, precisamente es como hacer un alto en el camino y revisarnos localmente en Colombia qué está pasando, porque casi el 90% de registros sanitarios de medicamentos biológicos están siendo presentados y evaluados por el expediente completo. Tenemos incluso una resolución de comparabilidad que muy pocos de pronto incluso conocen, que no se está tampoco aprovechando. ¿Listo? Entonces es como un alto en el camino que quería hacer y que esto es parte del módulo 1 y que hace parte obviamente de la información propia de Colombia. Está lo que es el concepto de medicamento de referencia, que está muy bien descrito en el artículo 3 del decreto 1782 y que ya pues es simplemente recordar que es el medicamento que aprueba el INVIMA o que está aprobado por otra agencia sanitaria de referencia. Ese va a ser el medicamento de referencia con el cual un comparador va a venir a presentarse por la vía de la comparabilidad o la comparabilidad abreviada. Entonces, es como para simplemente recordarlo y que lo tengamos presente, que obviamente esto debe estar en la solicitud. La mayoría de ustedes que trabajan con biológicos ya conocen el formato FM 110. Ese formato FM 110 tiene todo esto, o sea, esto no es nuevo. Solamente que lo muestro, lo presento para que lo recordemos, especialmente aquellos que van a empezar a trabajar con biológicos. Y que lo que nosotros buscamos es prácticamente transformar este formato FM 110 en la misma numeración del CTE. Porque como les dije al comienzo, el mundo del CTD para los biológicos no es nuevo, o sea, es algo que ya desde el principio se ha estado sometiendo y que aunque no hay una forma explícita en la norma que diga tiene que presentarlo en CTD, pues ya ustedes lo han venido presentando con el formato CTD, solo que lo organizan con este formato FM 110 y lo que queremos, pues en poco plazo, en un
corto, mediano plazo es que ya lo presenten con la misma numeración del CTD, tal cual. Y obviamente la vía seleccionada del producto comparador, que fue lo que acabé de explicar en cuanto a la comparabilidad y la comparabilidad abreviada. Esto va a ser propiamente una información del módulo 1. Adicional a lo que ya nos explicó Rubén, el resumen de las características del producto, lo mismo que les explicó él, es lo mismo que aplica para biológicos. Entonces es muy importante que simplemente hacer la anotación de que el término biosimilar no está explícito en la norma, pero que es un término que ya está ampliamente utilizado en el lenguaje científico, regulatorio. Entonces muchas veces este RSP va a hacer mención de ese biosimilar, de esa información donde se está comparando con el innovador. Es información que ya también está mundialmente reconocida entre las entidades sanitarias de referencia, entonces es parte de lo que ustedes incluirían en ese RCP. Y pues obviamente la información del producto, la descripción de la composición y pues el formato, el número de solicitud del famoso IUM. Esto ya también lo conocen, lo manejan, está en el formato FM 110 y como les decía hace poco, lo explico simplemente para que lo tengamos presente, que es información regional, o sea, información propia del módulo 1 para biológicos. Bueno, continuando entonces con el tema del módulo 1 propio para biológicos, pues obviamente el inserto en la IPP, el instructivo de uso, que muchas veces va implícito dentro del mismo inserto, son documentos que ya ustedes conocen y manejan y que en biológicos, pues por lo general, por no decir que todos los biológicos pues tienen un inserto, precisamente por toda la información tan extensa de contraindicaciones, precauciones y advertencias que no van a poder caer en la caja plegadiza, como no caben ahí, pues siempre se va a tener que usar un inserto. Entonces, es información que ya conocen, pero que hace parte del módulo 1 en cuanto al formato que se va presentando. Y otra información administrativa como el tema de orientaciones que nosotros vayamos mencionando, circulares, también publicaciones en revistas indexadas o la historial comercial. Son datos que nos ayudan muchísimo a los evaluadores. Nos favorece muchísimo, por ejemplo, cuando muestran el estatus regulatorio. Ese biosimilar o ese medicamento biológico, esa vacuna, ese anticuerpo monoclonal, ¿en qué países ya se aprobó? Y que de hecho muchas veces cuando atendemos usuarios les solemos preguntar, bueno, ¿en qué otros países se encuentra aprobado o está a punto de aprobarse? Entonces es una información que iría también dentro de este módulo 1 que nosotros, digamos, esperamos poder revisar en el tema de los biológicos. Y ya en el tema de los módulos 2, pues ya lo acabamos de mencionar, son los resúmenes, entonces aquí tampoco me voy a detener. Igual Rubén lo presentó, ya son los resúmenes claramente, digámoslo así, de lo que son todos los módulos del CTD y que aquí pues está más explícito lo que les acabé de mencionar de cómo está a nivel global el medicamento, es decir, su estatus regulatorio. Continuando entonces ya con el módulo 3, y en esto me tengo un poco y es porque ustedes saben que en términos de los medicamentos biológicos es mucho más complejo y mucho más estricto y, por decirlo así, demandante en tiempo y en recursos la obtención del drug substance, o sea, de la sustancia activa, que el mismo producto terminado. Por eso en biológicos solemos tener un número de requerimientos o de autos, como lo decimos en el contexto de INVIMA, muy comúnmente con los del drug substance, o sea, con el principio activo. Tenemos muchos cuestionamientos de cómo se obtuvo ese banco celular, los controles que se están haciendo a ese banco celular, los controles en proceso, que, como les decía, es mucho más demandante en todos los recursos y mucho más complejo en un biológico la obtención del drug substance que del drug product. Entonces, por eso es tan importante que esta información vaya, obviamente, con todos los soportes y que va alineada con el formato CTD, que ya ustedes muy bien conocen. Entonces, la información general, la nomenclatura, las propiedades generales y ya la parte de la manufactura. Por tanto, también para biológicos es muy importante entender y obviamente cumplir con la norma en cuanto al fabricante de este drug substance, que como les acabé de mencionar, incluso es mucho más complejo, más crítico para el grupo, para cualquier entidad sanitaria, entender cómo se están cumpliendo esas buenas prácticas de manufactura en la sustancia activa, incluso más que el mismo producto terminado. Entonces, muy importante que lo tengan presente, pues simplemente ahí lo ven en pantalla. Son los ítems que ustedes continuamente nos someten en los dosieres, entonces tampoco me voy a detener a mencionar uno por uno, pero que sí hago el alto en el camino es para llamarlos a que siempre le pongamos mucha atención. Cuando ustedes aquí, el equipo regulatorio de Colombia, recibe su dossier de su país de origen, pues por favor revisen esto con lupa, porque es donde, si ustedes se dan cuenta, más requerimientos tiene el INVIMA. Es donde nosotros como evaluadores más, digamos, exigimos
los soportes que demuestren que se está cumpliendo con esto. Entonces, principalmente el tema de la descripción del proceso, lo que mencioné, los pasos críticos, la validación, que obviamente va encauzada con los controles que se están haciendo para la obtención de esta sustancia activa. Adicional a esta información, pues la caracterización del principio activo. El mismo decreto 1782 habla mucho de las metodologías ortogonales, es decir, de última generación, porque especialmente en los biosimilares es muy crítico cuando se hace una comparabilidad en términos de calidad y que de pronto estén utilizando metodologías analíticas que ya pues están obsoletas. Entonces también mucha atención porque de aquí también surgen muchos requerimientos por parte de nosotros porque la información posiblemente la tiene el fabricante, o sea, el país de origen, pero tal vez al momento de presentar al INVIMA no está suficientemente amplia. Entonces es que ustedes con lupa revisen aquí, ustedes con sus equipos regulatorios, cuando arman el dossier que se presenta al INVIMA de que realmente esto se esté cumpliendo. También el tema de los materiales o estándares de referencia, también muy crítico, sobre todo en vacunas, que de verdad nosotros entendamos que, digamos, cuál es ese estándar que están ustedes usando y obviamente que se encuentre soportado y que es un estándar que cumple con las características de calidad para usarse como un estándar de referencia. La estabilidad. Todos estos aspectos que muchas veces en los medicamentos de síntesis química no se van a revisar, y estoy hablando de la estabilidad del estándar de referencia, o sea, hasta en eso muchas veces llegan modificaciones. Y a veces a ustedes nos presentan al INVIMA modificaciones relacionadas con el estándar de referencia, pero la información que se presentó en el registro sanitario de pronto está incompleta. Entonces, cuando nos presentan una modificación, por eso también salen requerimientos, porque la información básica no estaba suficientemente clara. Entonces, nos toca también estarles requiriendo. Entonces, como para que hagan también como su revisión interna frente a esta parte. Y ya lo del producto terminado, que como les explicaba también, pues obviamente es importante, nosotros no quiere decir que a esto no le demos importancia, pero es menos crítica, es menos compleja, es un poco más fácil y por decirlo así, expedita esa evaluación porque prácticamente la formulación. Entonces ya tengo mi drug substance y obviamente ya demuestro que tiene todas las características de calidad y lo demuestro a través de un control de calidad eficiente, pues ya el producto terminado, como por decirlo así, viene como por añadidura, es decir, pues miramos también los controles, las metodologías analíticas son casi las mismas que se utilizaron para el drug substance. Entonces, por eso aquí no me detengo como a explicar punto por punto, porque es información que pues también ya ustedes conocen y que ya pues la explicó Rubén en su presentación. Digamos que aquí llama la atención en el drug product, principalmente, como les comentaba, en el tema de vacunas, antivenenos y los hemoderivados, todo el tema de la liberación de lotes. Entonces, para el INVIMA es muy importante esa articulación que tenemos entre el laboratorio del INVIMA y el grupo de registros en cuanto a la evaluación del producto terminado, porque obviamente nos va a dar el aval de que ese producto pues tiene una liberación que se sustenta. La liberación que hacen en el país de origen, pero también la que hacemos aquí internamente como país. Entonces, es simplemente como para llamar la atención en esos puntos, el control de excipientes, el control del producto terminado, como les mencionaba, muchas de estas metodologías y validaciones del producto terminado también se encontraban en el drug substance. Entonces, es información que muchas veces pues, nos devolvemos al drug substance para comparar y para revisar que realmente estamos hablando de las mismas especificaciones o más allá de las especificaciones de las mismas metodologías analíticas. El tema de estándares de referencia y pues los apéndices, equipos y plantas y evaluación de seguridad y de agentes adventicios. Y aquí sí me detengo para hablar del 32R, que es la información regional para Colombia, que es lo que propiamente aplica para Colombia, que ustedes no lo van a encontrar en la ICH, que obviamente regula este CTD. Entonces, ¿qué tenemos para Colombia? Primero que todo, pues la validación de la cadena de frío. Para los medicamentos biológicos, prácticamente, por no decir que todos, están en cadena de refrigeración, ¿sí? Entonces, muchas veces hemos visto como una oportunidad de que ustedes también lo revisen en sus equipos regulatorios, el tema de esta validación y de las posibles excursiones, que obviamente son críticas para las vacunas, pero que en cualquier biológico y porque está también regulado, no es algo que, digamos, lo exijamos porque tenga un sustento técnico, sino porque también tiene un sustento normativo, y es que las excursiones de esta cadena de frío también se debe presentar para cualquier biológico.
como les decía, no solo para vacunas. Entonces, estas validaciones tienen que también estar, digámoslo así, acompañadas del tema de las excursiones, que ya hemos empezado a sacar autos, requerimientos. Y si ustedes por alguna razón con su planta, con su casa matriz, dicen, no, es que yo no tengo esos estudios de excursión, pues obviamente no podemos tener un registro sanitario por eso, pero sí requerimos que lo expliciten, o sea, que lo manejen o que lo demuestren o que lo respalden con la información en el inserto, que ustedes digan, este medicamento no cuenta con los estudios de excursión, para que afuera el colega que se enfrenta en el día a día, en la clínica, en el hospital, en cualquier ambiente sanitario, pues tuve esta salida de cadena de frío y aquí el mismo fabricante me está diciendo pues que no lo debo usar porque no tengo estudios de excursión. Entonces es como un llamado a toda la audiencia para que lo tengamos presente y que es muy crítico en biológicos. Ustedes saben, estamos hablando de proteínas. Cuando hablamos de proteínas, ustedes saben todo lo que puede ocurrir con un cambio térmico. Entonces estamos desnaturalizando esas proteínas y ya no vamos a tener la respuesta terapéutica esperada. O podemos incluso tener reacciones adversas que no, pues no es lo ideal, ¿no? Entonces, esto de la validación de la cadena de frío, el tema de dispositivos médicos ya está muy en auge, las jeringas prellenadas o el medicamento biológico que viene acompañado de su dispositivo para su administración. Entonces, también es información muy clave. Ya la mayoría de ustedes conocen cómo lo hemos manejado por muchos años en el INVIMA, que este dispositivo obviamente esté mencionado en el certificado de producto farmacéutico y que entendamos que así viene del país de origen. Entonces, como simplemente recordarles que esto es propiamente una información para Colombia, documentos específicos adicionales, los archivos maestros, certificados de idoneidad y finalmente el tema de la comparabilidad, que ya con esto cierro mi presentación, que lo mencioné precisamente al comienzo y que lo traigo a colación de que incluso tenemos una resolución que muchas veces de pronto no se hace énfasis, que es la resolución 2950. Esta resolución donde precisamente se explica todo el tema de cómo se hace la comparabilidad, cómo se demuestra que estamos realmente frente a un biosimilar que cumple con unos requisitos mínimos de seguridad y eficacia porque se está demostrando una comparabilidad analítica. En sus compañías sé que hay mucho interés por el desarrollo de biosimilares y en el INVIMA de verdad que acogemos esas iniciativas con mucha fuerza porque necesitamos precisamente esa apertura de acceso a medicamentos. Entonces lo que quiero invitarlos es para que revisemos esta parte de la comparabilidad y que realmente la demostremos pues como lo exige la norma y no solamente como lo exige la norma, sino que técnicamente tengamos el respaldo que lo demuestre. Entonces, esa sería como en general mi presentación y entonces continuamos. Entonces le doy la palabra a mi compañera Gloria. Muchas gracias y ahorita tendremos el espacio para que ustedes también nos hagan todas las preguntas y podamos conversar todos juntos. Muchas gracias. Es mejor allá. Sí. Bueno, buenos días para todos. En este caso, bueno, voy a presentar el módulo 4 y 5 de estudios clínicos. Digamos que el objetivo acá, y quiero hacer como más bien un énfasis a mirarlo de una manera diferente, no desde lo que es un medicamento biológico o de síntesis, sino que en este caso el abordaje de los módulos 4 y 5 nos toca verlo en el sentido si estamos hablando de una molécula nueva, es decir, que no está en norma farmacológica, o una molécula que ya se encuentra en norma farmacológica y que el desarrollo de estos módulos entonces va a estar más relacionado hacia la parte de farmacovigilancia y sobre todo en el caso, por ejemplo, de medicamentos que requieren bioequivalencia, en el desarrollo de los estudios de bioequivalencia, dependiendo si es un estudio in vivo o un estudio in vitro. Entonces, en general, el módulo 4 del CTD tiene 3 secciones que están clasificadas como pues la tabla de contenido, el 4.2 reporte de estudios y 4.3 literatura de referencia. Andrés. Bueno, acá entonces el módulo pues más importante de estos 3 es el reporte de estudios no clínicos. Entonces pues acá tenemos todo el desarrollo inicial de investigación preclínico en fases pues de investigación en animales para evaluar diferentes parámetros iniciales en la molécula
que tienen que ver con la farmacología, que es todo el tema de farmacodinamia primaria, secundaria, toda la parte de seguridad farmacológica e interacciones farmacodinámicas. Tenemos el 4.22, que es todo el tema de farmacocinética, evaluación de los parámetros de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los medicamentos y toda la parte de estudios farmacocinéticos, interacciones farmacocinéticas del producto. Y por último, y muy importante, toda la parte de toxicología, la evaluación de los aspectos, pues de toda la parte de carcinogénesis, el tema de toxicidad a dosis única, dosis repetida, toxicidad reproductiva y en el desarrollo pues del clínico del paciente. Entre otros aspectos que se evalúan aquí en este módulo. Muy importante decirlo que este módulo en el documento CTD tiene de hecho un ejemplo desarrollado de cómo se deben presentar los resultados de cada una de las secciones que les puede pues, ser muy útiles a ustedes teniendo en cuenta que estos dos módulos pues, son de una amplia cantidad de información. Y pues muchas veces no se trata de presentar todo un estudio clínico, sino el estudio que nos permita ver una respuesta pues completa, un informe coherente que nos dé el aval para verificar el desarrollo clínico del producto. Entonces, pues ustedes pueden revisar este módulo para ayudarse a desarrollar la parte preclínica del dossier. Dale. Bueno, entonces acá está la lista de numerales que de pronto pues no me parece que sea necesario leerla en el sentido que corresponde a todas las secciones que ya lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, en este caso, por ejemplo, los medicamentos que están incluidos en normas farmacológicas, pues como se acogen generalmente a la información del producto innovador en la parte de seguridad y eficacia, pues no sería algo que deban presentar en todos los numerales. Entonces es muy importante que cuando yo no voy a presentar la información de un numeral específico por alguna razón, pues no altere la numeración, sino que se emita la justificación de por qué no es necesario presentar ese módulo o no se está presentando el módulo sin alterar la numeración del CTD en el sentido de que, bueno, no lo tengo que presentar, entonces modifico la numeración, no es lo adecuado. Bueno. En la parte del módulo 5 de estudios clínicos, entonces acá es muy importante este módulo para medicamentos nuevos porque obviamente es el módulo que describe la parte de demostración de riesgo-beneficio de la indicación propuesta para el medicamento. Entonces allí se deben presentar todos los estudios clínicos que haya disponibles o en curso para el medicamento en cuanto a la evaluación de eficacia para la indicación propuesta y también de seguridad en el sentido de revisar todos los posibles eventos adversos o reacciones adversas que pueda presentar el medicamento. Aquí entonces están las secciones de manera muy importante. Acá nosotros tenemos toda la parte de bioequivalencia para los medicamentos que requieren estudio de bioequivalencia. Y biodisponibilidad. La biodisponibilidad entendida como la velocidad y la cantidad del principio activo que se absorbe desde su forma farmacéutica y entra al torrente sanguíneo. Aquí es muy importante explicar un poco que nosotros en bioequivalencia y biodisponibilidad tenemos dos tipos de estudios, que son los estudios in vivo y los estudios in vitro. ¿Sí? Un estudio in vivo, entonces, permite hacer una comparación entre el producto de referencia, el producto de prueba en el parámetro de biodisponibilidad. Y se puede, entonces, generalmente las matrices, pues que se utilizan, obviamente son de tipo biológico, incluida la sangre, suero o también el plasma. Entonces acá lo que se busca es ver
el perfil de concentración plasmática del medicamento a través de pues, mecanismos como la sangre, la cuantificación de la concentración máxima y el tiempo máximo. Que también se puede hacer, por ejemplo, con un fluido como la orina. También se puede revisar aquí la parte de la excreción, del perfil de excreción del medicamento. Para los estudios in vitro, pues ya son estudios que evalúan las características físico-químicas de los principios activos con metodologías, pues ya técnicas de laboratorio, técnicas de desintegración o disolución según se requiera. Obviamente, pues son de una ejecución mucho más sencilla que un estudio in vivo, pero no siempre obviamente son aceptables porque esto depende de si podemos presentar el estudio in vitro por proporcionalidad de dosis de la formulación o porque se encuentra el principio activo pues, por la parte del sistema de clasificación biofarmacéutica. Entonces, por ejemplo, para decidir qué tipo de estudio requieren, pues obviamente ustedes deben revisar los lineamientos. Si quieres, dale. Bueno, aquí entonces es una generalidad del módulo clínico, que la siguiente diapositiva es de lo que estoy hablando un poco de bioequivalencia. Voy a terminar de hablar de ese tema. Entonces, en el caso de los estudios pues in vitro, entonces in vivo ustedes tienen que tener claro las características que los diferencian y las posibilidades que tienen para presentar este tipo de estudios según el principio activo. Entonces, es necesario, por ejemplo, que en el dossier, en esta parte, se explique y se investigue las características del principio activo de la población, porque obviamente la bioequivalencia y la biodisponibilidad de los medicamentos pues está asociada con características propias del principio activo y características propias del el paciente o los pacientes, la población de pacientes para la cual va el medicamento. Entonces, el módulo 5, en la parte de medicamentos que se encuentran en norma farmacológica, pues tiene que desarrollar toda la parte de bioequivalencia y la parte de farmacovigilancia. Ahora, para los medicamentos nuevos, aquí sí es muy importante decir que se tiene que cumplir el lleno de los requisitos tanto del módulo 4 como del módulo 5. Entonces, como les decía, pues en el módulo 5 vamos a encontrar todos los resultados de seguridad y eficacia que nos permiten avalar la indicación propuesta para el medicamento. Pues tienen que ser, obviamente, estudios clínicos que estén muy bien ejecutados para que sean claros, sean precisos, demuestren evidencia en el cumplimiento de la indicación propuesta y sean ordenados también para poder nosotros estudiarlos, ¿sí? También el módulo 5 tiene todo el tema de evaluación de seguridad, la presentación por ejemplo, del PSUR, el informe PSUR. Tenemos aquí el PGR, entonces, que es muy importante revisar la resolución 213 del 2022, en el sentido que esta resolución tiene como todos los ítems, las pautas que debe llevar un PGR bien desarrollado, donde se pueda evidenciar, por ejemplo, toda la parte de los riesgos potenciales y los riesgos identificados importantes, las preocupaciones que pueden existir en la molécula y que son necesarias evaluar con el tiempo, y todos los planes de farmacovigilancia, el desarrollo del plan de farmacovigilancia que va a tener ese medicamento. Entonces, es un documento que debe estar muy bien preparado en el sentido que nos permite también ir revisando e ir estableciendo información valiosa, de hecho con nuestra misma población colombiana, sobre las diferentes reacciones adversas de los medicamentos. Aquí, entonces, puse de último un documento que es una ICH, que es la ICH E3, que describe cómo se hace un estudio clínico. Entonces, me pareció muy importante traerlo
porque este documento tiene todos los puntos que desarrollan un estudio clínico, que es bueno que ustedes pues los lean, los revisen, en caso de que vayan a presentar sus dosieres, pues puedan revisar que el estudio clínico que están presentando contiene todas las partes importantes de este documento. Entonces, por ejemplo, que esté bien desarrollado en la metodología, en los métodos estadísticos que se van a utilizar para sacar las conclusiones estadísticas de los resultados, los diferentes resultados que se vayan a generar. Toda la parte de la población, de cómo se hace el diseño del estudio, de los criterios de exclusión, inclusión, todos los aspectos que les permiten también a ustedes verificar antes de presentar el dossier de que están frente a un estudio clínico con calidad que va a permitir evidenciar claramente el efecto del medicamento en la patología que se desea, porque muchas veces los requerimientos de la sala especializada también se dirigen hacia eso, hacia los diseños de los estudios clínicos y la manera pues como se presentan los resultados, que a veces tampoco permite ver que ese producto es eficaz en la población, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos revisar ese tipo de documentos para que ustedes mismos, antes de presentar el dossier, si requieren de pronto revisar o ajustar alguna documentación dentro de su estudio clínico, pues lo hagan antes de que tengamos que emitir un auto, o de pronto de que los resultados pues no sean claros al momento de la evaluación y no se pueda tomar una decisión inmediatamente y pues se va a requerir. Entonces, por eso lo coloqué ahí. Entonces, esta entonces es una diapositiva justamente de esa ICH-3, que es una guía para la presentación de un estudio clínico para cualquier tipo de medicamento. Aquí esta guía sirve para presentar cualquier estudio clínico. Lo que la diferencia de pronto es el tipo de estudio que se vaya a presentar. Por ejemplo, habrá estudios que sean más extensos que otros, como en el caso, no sé, por ejemplo, del estudio de bioequivalencia, obviamente tendrá una extensión en su contenido mucho menor que un estudio clínico para la demostración de una indicación de un medicamento. Entonces, como les decía, pues es una guía que está dirigida principalmente a ensayos de eficacia y seguridad, pero pues en general se puede utilizar para cualquier tipo de estudio clínico. Y pues justamente tiene como propósito ayudar a los patrocinadores a desarrollar un informe que sea completo, claro, bien organizado y fácil de revisar. Fácil de revisar por parte de ustedes y también por parte de la agencia sanitaria. Y bueno, ese es el objetivo, pues reducir un poco los requerimientos frente al diseño de los estudios clínicos y la presentación de resultados. Aquí, entonces, como les decía ahorita, tenemos el tema de la bioequivalencia. Importante que no solamente ustedes revisen los requerimientos normativos de la Resolución 1124 del 2016, en el sentido que de todas maneras es una norma que ya lleva algunos años y el desarrollo farmacéutico, pues a la fecha ha cambiado. Por ejemplo, en el tema de presentación de metodologías estadísticas. Y eso es muy importante también poderlo abordar desde la industria nacional y el mismo INVIMA. Entonces, es muy importante también que tengan en cuenta que hay muchos productos que tienen guías propias de agencias de referencia o entidades pues, de referencia en nivel de conocimiento, pues para nosotros como FDA, EMA, que les permite a ustedes también, son guías muy interesantes en el sentido que desarrollan plenamente pues lo que se debe presentar en un estudio de bioequivalencia y biodisponibilidad para un principio activo específico. Entonces eso les permite a ustedes también tener una gran guía de cómo deben hacer un estudio antes de presentarlo y que esté correctamente ejecutado. Entonces, aquí también traje una ICH M13A, que es una ICH en este momento para bioequivalencia, que desarrolla muchos conceptos, sobre todo también conceptos estadísticos que pueden ser útiles
Para ustedes, nosotros en este momento estamos viendo en los dossiers de bioequivalencia algunas metodologías estadísticas que no se estaban, digamos, viendo normalmente como a partir, pues ustedes saben que la resolución C24 establece el cálculo, por ejemplo, en estudios in vitro del factor F2. Pero estamos viendo otros desarrollos que igual necesitamos, de todas maneras tenemos que estudiar, tenemos que requerir si hay alguna pregunta y tenemos que evaluar si son aceptables o no también, de acuerdo al proceso de estudio y al diseño que se haya desarrollado, ¿sí? Entonces, es muy importante también tener claro ese tipo de documentos que les va a ayudar a desarrollar justamente la resolución 1124, porque pues la resolución no desarrolla muchas veces, obviamente, aspectos técnicos muy a fondo y a veces tenemos esa gran dificultad desde el INVIMA. Entonces, decirles que cuando el producto contiene sales, ésteres, éteres, isómeros, mezclas de isómeros complejos o derivados de un principio activo diferentes a los del producto de referencia, la bioequivalencia pues debe ser demostrada a partir de estudios in vivo, no se aceptan en este caso estudios in vitro, porque pues no es lo adecuado, es una comparación entre formulaciones que de hecho, al igual que la biosimilitud, pues permite realizar una reducción en estudios clínicos, entonces pues la comparación debe ser realizada de una manera correcta en condiciones equitativas igualitarias. Las dos puntos de abajo tienen que ver entonces con los protocolos. Recordemos que, por ejemplo, para el desarrollo de un estudio en vivo, pues obviamente se debe presentar primero el protocolo y ser aprobado por el INVIMA, al igual que las enmiendas, ¿sí? Es muy importante que podamos nosotros verificar las modificaciones que han tenido esos protocolos y sean aprobadas antes de comenzar los estudios. Y también para el caso de estudios in vivo de bioequivalencia, ustedes pueden utilizar la guía ICH de desarrollo de estudios clínicos. Es una gran guía para que ustedes revisen todas las partes que debe contener el informe. Y como les decía, pues obviamente ya la extensión del documento dependerá del resultado que tenga el estudio, pero pues evidentemente va a ser más corta que un estudio clínico para una indicación. Bueno, en este momento nosotros desde el Grupo de Apoyo a las Salas Especializadas estamos haciendo un trabajo para evaluar principios activos y la inclusión de esos principios activos en el anexo 2 de la resolución 1124. Digamos, este es un trabajo nuevo que estamos haciendo en el sentido que el objetivo primario de nosotros es hacer una revisión bibliográfica y establecer para Colombia cuáles deben ser aquellos principios activos que deben ingresar al listado, mirando unos parámetros que nos permiten pues acercarnos a la situación tanto del principio activo en la parte técnica como a la situación del país, ¿sí? De una manera más consciente, más objetiva. Entonces, esos parámetros que generalmente pues son todos los parámetros, son los mismos parámetros que se evalúan en otras agencias de referencia para hacer esas inclusiones en los listados, tienen que ver entonces con la ventana terapéutica estrecha, si tengo un principio activo que tiene pues la posibilidad de generar algún tipo de toxicidad o un fallo terapéutico por la cambios mínimos en la dosificación, variabilidad farmacocinética significativa, si es un principio activo que varía, por ejemplo, con la situación de alimentos, de la condición genética o la condición clínica del paciente. Si estamos hablando de formas farmacéuticas críticas, que es solamente pequeños cambios en su formulación o en sus perfiles de disolución, pues podría generar un fallo terapéutico. Alta prevalencia de uso en el país, qué tan usados también son estos medicamentos, tanto en la parte ambulatoria como hospitalaria. Ese es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta para Colombia. El riesgo sanitario de aquellos medicamentos que en este momento están siendo utilizados sin tener el estudio de bioequivalencia y se cambian, digamos, la marca de los productos. Y
la importancia terapéutica alta. Digamos que este es un parámetro muy importante que en ese momento estamos evaluando. Este trabajo ya tuvo una primera fase de evaluación con los comisionados de la sala especializada. Bueno, es un parámetro importante porque pues, puede ser un poco ambiguo, requiere bastante investigación, es un trabajo que nos ha llevado mucha investigación, que nos va a permitir también empezar a tener documentos al respecto de bioequivalencia que podamos publicar. Y bueno, es una iniciativa para hacer un correcto uso del proceso de bioequivalencia y la inclusión de principios activos en el listado de medicamentos que deben ir, pues, del anexo 2 de la resolución 1124. Creo que hasta ahí ya. ¿Sí? Bueno, entonces ya con esto finalizo la presentación del módulo 4 y 5. Recordándoles de manera importante entonces, pues que el uso de estos módulos depende del tipo de producto que se vaya a presentar y su regulación, su normativa. Si estamos hablando de un medicamento que va por la vía unificada molécula nueva o si estamos hablando de un medicamento ya incluido en norma. Quiero aprovechar también para hablar sobre un documento que estaba en el módulo 1, el instructivo 56, que tiene que ver con la manera de cómo se pueden gestionar mejor los insertos y la información para prescribir que se presentan en los dossiers. Entonces, los invito a revisar ese documento, está en la página del INVIMA. Es un documento que obviamente hace unos lineamientos para la redacción de insertos e información para prescribir, de manera importante haciendo una diferenciación que el inserto pues tiene que ser una información amigable para el paciente, que siempre deben marcarse dentro de lo que se ha aprobado para el producto. No puede salirse de ahí, pero pues lleva unos textos mucho más en su redacción entendibles para cualquier persona que no haga parte, pues, por ejemplo, del gremio de la salud o que conozca de salud. Y la IPP, la información para prescribir, pues sí tiene que ir muy alineada a lo aprobado en el registro sanitario, porque esta información pues ya va hacia la parte del cuerpo médico. Entonces es muy importante revisarla porque a veces tenemos pues muchas circunstancias con tanto el inserto como la IPP y presentarla en español. Muchas veces nos las presentan en inglés y eso hace pues también que se empiecen a generar requerimientos que no son necesarios. Entonces, bueno, muchas gracias. Esa era mi presentación. Necesito que me préstame ese para... Si le sirve el link, que tenemos una inquietud. Sí, sí está, ¿verificaste? Ok. Pásame a la número 1. Bueno, dentro de el INVIMA, en la presentación de sus registros sanitarios nuevos, la forma en que lo hacíamos anteriormente cambia. ¿Cómo va a cambiar? Ya ustedes no van a presentar módulos compendiales. Van a presentar uno a uno. Es decir, el numeral 1, listado de documentos. El numeral 1, 2, datos del responsable del trámite, una hojita con todos los datos. Ustedes van a presentar una hoja con datos del trámite. 1, 2, 3. Me disculpa, 1, 2, 1. Entonces, poder en el caso que tengan 1, 3 datos de la transacción bancaria, uno a uno lo van a subir. Ya no vamos a tener PDFs compendiales por número de acuerdo a la capacidad que le da. Y va a tener exactamente una discriminación por el área de tecnología de la capacidad para cada número. Es decir, el 1 pesa 50 kilowatts. Eso va a pesar. ¿Qué es la idea? La idea es que ustedes nos entreguen en el mínimo, por favor, el mínimo de resolución que se lee. Nada en imágenes. Todo el documento
en un PDF tal cual en lo que ustedes tienen. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos seguir cargando 500 megabytes de un dossier. No podemos. Media tera. No nos da. Lo otro es, presentar más no significa que va a ser mejor la evaluación. Presentar lo justo. Si yo estoy en una evaluación clínica, el objetivo es que ustedes me entreguen la información del producto, de los estudios clínicos asociados a ese principio activo solamente, bajo esa dosis solamente, bajo esas características de indicación solamente. Sí, no más. No necesitamos. ¿Por qué? Porque muchas veces de nuestros funcionarios se pasan revisando en todo lo que ustedes nos envían, qué es lo que les sirve o para lo que ustedes están. Ya vieron los resúmenes. El resumen debe ser aclaratorio. Es un resumen que me debe dar la guía a dónde debo revisar yo el soporte que usted me está dando. Entonces, esa parte dará mucho más fácil para que nosotros los evaluemos y para que nosotros tengamos la información tal cual como la necesitamos. Entonces, ¿qué les va a salir a ustedes? Les va a salir todos estos numerales. Todos los numerales, y ustedes los van a ir, donde les va aplicando, van a ir anexando la información que se requiere. Este es un cambio en que llegamos ahorita al INVIMA a hacerlo, por eso era tan importante estar con ustedes acá. En el CTD, los numerales que por el momento no les aplica porque todavía no está la normatividad actualizada, es decir, el decreto 677 no aplica por el momento. Cuando salga ya la resolución, que en la tarde vamos a hablar un poco al respecto, vamos y ya les va a aplicar todos los numerales. Pero ojo, sus empresas están haciendo investigación y desarrollo. Ya investigación y desarrollo debe pensar en que debe presentar un CTD. Es decir, ya háganlo de una vez. Ya en este momento deben de revisar para que toda esta incorporación de este documento técnico internacional lo tengan ustedes en sus compañías. Ya investigación y desarrollo deberá entregar el dossier técnico del producto con base en CTD. Entonces, esa es la invitación. En un momento no se los vamos a exigir, va a ser no aplica las partes que no les aplica, pero como rápidamente vamos a cambiar a CTD, entonces vayan ustedes organizando en sus compañías esta información. Dentro del informe de lo que va a decir el registro de su dossier para anexar el dossier técnico de los productos nuevos, les va a decir la capacidad que tiene cada ítem. Cada ítem tiene esa capacidad por individual y de esa manera lo deben hacer. Esperamos en ser claros, esperamos darle la capacidad, no a otra cosa. Los anexos a otras en Drive o a otros almacenamientos de sus compañías no se van a permitir. Juan Camilo, no hay nada que hacer. Ustedes no saben cuánto nosotros nos tratan de hackear en todo minuto. Puedo decirles que cuando en Bimágil empezamos, 2 millones de intentos, 2 millones de intentos de hackear. No es poco, es un trabajo arduo del área de seguridad del INVIMA en todo el día. Y estos vínculos pueden generar unas puertas para que puedan entrar. Son muy complicados. Unos tienen mucha vigilancia interna de los laboratorios, otros no tantos, y realmente es muy complicado de manejar. Entonces, los vínculos a eso se van a quitar. Sí, van a tener que anexarlos
en un sistema de empaquete en ese pedacito de lo que está. Lo que les digo, como uno de profesor, cuando usted como estudiante empieza a dar una respuesta, a veces mucho no les va a dar una mejor nota, más puede cambiar. Entonces, acá es de lo que les estamos pidiendo, respóndanlo sencillamente. Háganlo en una claridad, que alguien les revise, que alguien les verifique en la claridad de qué está pidiendo usted y por qué eso que usted está diciendo o informando me da respuesta a nosotros en lo que está. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues quería aclararles. Bueno, hemos terminado ya la mañana. Vamos a dejar el momento porque queremos una foto con todos ustedes. Entonces voy a darle la palabra a Pilar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos encontramos a las 2 de la tarde. Hay un cambio en la programación de la tarde. El Ministerio de Salud, a través de la doctora Claudia Vargas, va a empezar en la conferencia desde el punto de vista regulatorio. Ella se va a conectar a esta reunión por motivos netamente de agendas. Fue imposible que ella asistiera, pero va a compartir un poco el trabajo grande que estamos haciendo en toda la parte regulatoria que les va a afectar muchísimo en nuestros trabajos. Entonces, arrancamos con ella y continúo yo después con mi informe. Entonces, Pilar, usted nos dice, bueno, sí, bueno, Andrés, sí. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo este proceso de articulación, de aprendizaje? No se nos vayan a dormir porque esto sigue súper. Entonces, miren, mis queridos colegas, ustedes recibieron un código QR, ¿no? ¿Ya lo escanearon? ¿Alguno tuvo dificultad para el escaneo? Entonces, la idea es que de aquí a las 3 de la tarde ustedes puedan diligenciarlo. O sea, hay varias preguntas que ustedes puedan, obviamente, también hacernos saber sus inquietudes y nosotros conocerlas. Y ustedes se dan cuenta en la agenda al final, vamos a hacer una retroalimentación de esas inquietudes. Entonces, ya saben, de aquí hasta las 3 tienen pues el tiempo para que por favor nos colaboren con ese diligenciamiento. Son dos. Son dos, entonces que tengan presente que hay dos. O sea, escanearon este, me imagino. Falta el otro. Es que hay uno donde ustedes nos preguntan y otro donde nosotros les preguntamos. Entonces, para que tengan presente eso. ¿Ya todos escanearon este primero? ¿Alguien falta por el escanear este primer código? No. Entonces, pasemos al segundo. Por favor, este es precisamente el de preguntas para que ustedes nos hagan a nosotros. Gracias. Sí, está muy bien. Una pausa. La foto. Bueno, adicionalmente, ustedes ya saben que vamos a tener el día de mañana y de pasado mañana la atención en las mesas, la atención a la industria. Vamos a estar ubicados en 2 puntos. En el ala de los stand de este lado del hotel hay un stand pequeño del INVIMA y hay otro más grande que está pasando la piscina. Ahí hay más stand y ahí va a estar 2 puestos grandes para poder atenderlos a ustedes. Entonces, les agradecemos. Algunos ya se registraron en las mesas. Los que hagan falta, por favor, les agradecemos que pasen al stand de acá, al pequeño, y se puedan inscribir porque tenemos un aforo limitado. Pues no alcanzamos, lamentablemente, a atenderlos a todos. Entonces, les agradecemos que, por favor, se inscriban y participen pues en esas mesas de atención para que podamos organizar la atención en los horarios que ya tenemos establecidos. Algunos ya tienen la agenda. Vamos entonces ahora sí a pasar con la foto oficial del grupo. Danilo. El aplauso es para la foto y para Danilo. Entonces, si les parece, las personas que están a la parte de atrás, por favor, se pueden levantar.
Nos hacemos más hacia este lado. Invitamos al doctor Rece, a la doctora Sandra, a mis compañeros del INVIMA, para que nos podamos hacer aquí adelante. El doctor Federman también, por favor, si nos acompaña aquí adelante. Y podamos tomar la foto desde aquí. Pues somos bastantes, entonces la idea es que quedemos todos, por favor. Todos. Sí, todos deben estar de pie, por favor. Y las personas que están atrás, si